buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos que me escuchan precisamente en este momento. Dios tiene una palabra especial para usted. Usted que no ha hecho una profesión de fe. Pero si usted ya hizo una profesión de fe, usted ya conoce a Jesucristo, le está sirviendo, entonces usted ayúdeme a orar para que este video salga y aquellos que no le conocen puedan este día o esta tarde hacer una decisión y aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La lectura se va a encontrar en Juan capítulo 3, pero la pregunta es esta: ¿por qué tiene que morir el hombre? ¿Por qué tiene que morir el hombre? Y después de la muerte, ¿qué pasa? La verdad es que mucha gente no le gusta hablar de ese tema, no les gusta hablar de la muerte, pero sí la mayoría de la gente les gusta ver películas que espantan, cosas de la muerte, cosas de suicidios y todas estas cosas. Todas estas películas a veces nos traen a nosotros ansiedad, ver qué es lo que pasó. Una sobrina me mandó un texto y me dijo: ¿qué piensas de esta película? Y le dije: pues esas son películas de la imaginación del hombre, mija. Pero si tú quieres ver en la Biblia una película de espanto, pues ve al libro de San Lucas, donde Jesucristo le sacó una legión de demonios a una persona que vivía en los sepulcros. Esas son verdaderas historias que tenemos en la Biblia, que de veras deben de espantarnos. Pero hablar acerca de la muerte es importante. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Todos vamos a llegar a ese momento donde Dios nos va a llamar a cuenta. Ahora, la mejor respuesta para esta pregunta se encuentra escrita en la Biblia. No hay mejor enseñanza del pasado, del presente, del futuro sin la Biblia, y la Biblia es la verdad. Ahora, mucha gente no cree lo que la Biblia dice, y esa gente que dice que no cree lo que la Biblia dice, el problema es que no la han leído. Si tú no crees lo que la Biblia dice, yo te invito que tomes tu tiempo y comiences a leer la Biblia. Ahora dices: pero yo la he leído y no la entiendo. Mira, yo te aseguro que si comienzas a leer del Nuevo Testamento y comienzas a leer los primeros 4 evangelios, Dios va a abrir tu entendimiento para querer aceptar lo que está escrito en la Biblia. Solo que mucha gente no cree en ella y porque no la ha leído. Y la mente humana a veces inventa cosas que no son verdad. Y eso es muy peligroso, porque hacen fantasías basadas en una mentira. Y entonces la gente o platican esa fantasía, ese sueño que el hombre tiene y luego lo habla, la gente se la cree. Si en la Biblia no está escrita esa visión o ese sueño que tuvo, hay que no creer esas cosas. Hay que creer lo que dice la Biblia. Entonces yo les voy a llevar a Juan capítulo 3, una historia en la Biblia, una historia que sucedió en el tiempo de Jesucristo. Pero antes de
traer o comenzar a leer el Juan capítulo 3, vamos a orar, vamos a orar. Padre, en esta hermosa tarde, te damos infinitas gracias, porque tú le has dado la capacidad al hombre para inventar los videos, las cámaras, la forma de poder comunicarnos con miles de personas, y usted, Dios, tiene parte en ello, porque usted le ha dado la inteligencia al hombre para hacer estas cosas. Señor, nosotros queremos utilizar estas técnicas para poder presentar el Evangelio, presentarlo a usted, y que el hombre pueda mirar a través de la Biblia qué es lo que le espera después de la muerte. Entonces, Padre Santo, pedimos, ilumine nuestras mentes, denos las palabras, y Señor, pedimos, sus hijos, los que están unidos conmigo en oración, para que al traer este pensamiento al oído de aquellos que no han hecho una profesión de fe, puedan ellos escuchar y aceptar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 3 una historia de un hombre ya grande, adulto, y este hombre se llamaba Nicodemo. Dice en el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En el tiempo de Jesucristo había muchos fariseos. Como fariseos habían escribas, habían sacerdotes, pero los fariseos eran los maestros, aquellos que enseñaban el Antiguo Testamento. Acuérdese que está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de San Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Y aquí Jesucristo está en un lugar donde este fariseo que se llamaba Nicodemo vino a él. Él llegó y se acercó allí donde estaba Jesús. Bueno, este fariseo dice en el versículo 1 que era un principal entre los judíos. Entonces, este fariseo era una persona, un maestro. Si usted se fija en el versículo 10 de este mismo capítulo, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, no porque sea uno una persona educada o una persona que haya leído la Biblia o una persona que tenga conocimientos vastos de la vida, quiere decir que tiene un conocimiento de Dios. La verdad es que este hombre vino a Jesucristo porque le hacía falta algo. Y en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. Si se fija, no fue a buscarlo durante el día, o no fue a buscarlo donde la gente lo miró, que se acercó a Jesús, porque este hombre era un hombre, un rabí, un maestro, un hombre principal entre los judíos, y quizás le daba vergüenza que lo miraran acercarse a Jesús, pero tuvo valentía, tuvo valor, y se le acercó a Jesús, vino a él de noche, y luego le dijo a Jesús, Rabí. La palabra rabí quiere decir maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando dijo esto quiere decir
que ya estaban murmurando, ya estaban hablando de Jesucristo, porque Él dijo, sabemos. Él no dijo, yo sé que tú has venido de Dios. No, ellos sabían que había venido de Dios como maestro. Muchos de los fariseos sabían, porque dice aquí en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, él, como cualquier ser humano, siempre anda buscando cómo puede encontrar esa paz, esa felicidad, ese gozo aquí en la tierra. Porque si usted se fija, podemos tener un gozo temporal, podemos disfrutar de lo que hacemos temporalmente, pero no está en nosotros una perfecta paz, donde el que te puede dar esa paz es Dios, y para poder conseguir esa paz necesitamos buscarle a Él, así como lo hizo Nicodemo. Bueno, Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, como era un rabí, un maestro, le dice a Cristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, aquí hizo esa pregunta, y cuando Cristo le dijo en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Nicodemo se quedó, pienso yo, algo espantado lo que le estaba diciendo Cristo. Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿No quiere usted morir y cuando usted muera despierte y ver el reino de Dios? Bueno, no puede ser posible que usted mire el reino de Dios si usted no nace de nuevo. Entonces Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice, si yo les he hablado cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales? Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque le volvió a repetir Jesucristo en el versículo 5, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le dijo Nicodemo, le dio una solución, le dijo cómo él podía nacer de nuevo para que pueda ver y también pueda entrar en el reino de Dios. Para poder ver, para poder entrar,
en el reino de Dios, Cristo le está dando la fórmula, le está diciendo a él, mira, yo te estoy diciendo lo que yo conozco, y se lo está poniendo en una forma terrenal. ¿Por qué? Porque habla acerca de un nacimiento. Todos sabemos que nacemos de mujer, pero aquí está hablando de un nacimiento diferente que sucede al hombre cuando el hombre viene a conocer al Señor, viene a conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo tienes que aceptar lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces Jesucristo le dice en el verso 13, dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Para poder hacer estas preguntas, ¿por qué muere el hombre y dónde va a ir a pasar el hombre o qué va a pasar después de la muerte? Déjeme decirle que la solución la tiene Dios, y Dios nos habla acerca de quién es el que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí me está dando a mí, a usted, a entender que el que descendió del cielo está diciendo, necesitas el agua del Espíritu. En otras palabras, como nosotros sabemos que no podemos entrar por segunda vez al vientre de la madre, pero sí habla acerca de un nuevo nacimiento, y como nosotros a veces no sabemos de qué se trata esta agua, pues la agua es la agua la necesitamos como los seres humanos, porque el agua es vida. Pero aquí el agua representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue escrita por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, para poder nosotros nacer de nuevo y poder entrar y ver el reino de Dios, necesitamos aceptar lo que es la Biblia. Y fíjese lo que sigue diciendo en el versículo 14 del capítulo 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Bueno, esto que dijo aquí Cristo, todos los judíos, fariseos, maestros, escribas, sabían lo que había acontecido en el desierto con Moisés, cuando Moisés levantó la serpiente ahí en medio del desierto. Lo que pasó en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, y esto es una historia que sucedió, no fue una ficción o algo que inventaron y que lo apuntaron aquí para decirnos a nosotros lo que sucedió, sino que ya todo el pueblo judío sabía que Moisés había levantado como un palo derecho, y allí en ese palo puso una serpiente, y entonces la instrucción era que el que mirara la serpiente vivía. Lo que estaba pasando es que la serpiente estaba mordiendo a muchos hombres, y muchos hombres estaban muriendo. Estaban muriendo por las mordidas de las serpientes. Entonces, cuando Moisés levantó ese palo derecho y esa serpiente alrededor de ese palo, les dio instrucción a los judíos y les dijo, miren y vivirán. Y ciertamente miraban con fe, creyendo que al ver la serpiente iban a ser sanados. Y eso fue lo que sucedió en los tiempos de Moisés, cuando él trajo a liberación al pueblo de Israel, que estaba cautivo o que estaba como esclavo en la gran ciudad de Egipto. No vamos a llegar allí porque tenemos que terminar lo que dice el versículo 13. El versículo 14
Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está ya apuntando al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre fue el que estaba en el cielo, descendió del cielo, vino a la tierra, el Hijo del Hombre, de acuerdo al verso 13, y que está en el cielo. Él está relatando lo que iba a acontecer, que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, esto está diciendo que Cristo iba a morir en la cruz. Y eso es una historia verdadera, no es un mito, no es una mentira. Jesús dio su vida en rescate por la nuestra. Él fue levantado. Él, en el tiempo de Cristo y del tiempo de los apóstoles, cuando Roma estaba en su poder, tomaron a Jesús y lo llevaron a crucificar. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo fue levantado en la cruz. Y si usted sigue leyendo en el verso 15, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le está hablando a un hombre que tiene necesidad de algo. Sabía que Jesús había venido por alguien poderoso y ese era Dios. Sabían que nadie podía hacer las cosas que él estaba haciendo si no estaba Dios con él. Pues el mismo Dios descendió, llegó aquí, el que está en el cielo, él fue el que fue levantado y él fue crucificado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué sucede cuando uno pone su fe y su confianza en aquel que fue levantado, el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo? Al hacer esa profesión de fe con su boca, Jesucristo viene y entra en su corazón. Y cuando Cristo entra en su corazón, el Espíritu Divino, Dios Todopoderoso, entra en un corazón tan pequeño, entonces sus ojos van a ser abiertos, usted nace de nuevo, y cuando comienza a leer el agua del Espíritu, usted comienza a disfrutar y a conocer más de las cosas de Él. De cierto, dice la Biblia, te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo hemos visto y testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esta es una gran realidad que le ha pasado a mucha gente cuando el hombre creyó en Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo de todo tu corazón, entonces hay un cambio de vida, hay un nuevo nacimiento. Las cosas viejas quedan atrás, Él hace todo nuevo. Lo que hace nuestro Señor y Padre Todopoderoso, remueve el pecado que estaba en nosotros. El veneno que muere, que mata. ¿Cuál es ese? Es el veneno? El veneno de la serpiente, el veneno que le quita la vida al hombre. En la ilustración de Moisés, los hombres morían allí cuando estaban siendo mordidos por las serpientes. Ahora en nuestro tiempo, el demonio Satanás sigue mordiendo, pero sin que tú te des cuenta. Y esa mordida venenosa es el pecado que tiene el hombre y que el hombre necesita venir a Cristo para que pueda ser sanado
de ese pecado que uno carga desde su nacimiento, porque todos hemos pecado, no hay ni uno bueno. Y si nosotros no aplicamos o seguimos las leyes de Dios o lo que Dios está enseñando, entonces la paga del pecado es muerte. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si te mueres, ¿qué te espera? Te espera un gran juicio. Y Apocalipsis 20 habla de que los libros van a ser abiertos. Y cuando sean abiertos, si tu nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida, entonces tú vas a ser lanzado al lago de fuego, donde será la segunda muerte. El hombre va a morir, todos vamos a morir, pero es muy bonito saber que vamos a morir y saber dónde vamos a pasar la eternidad, porque Cristo lo prometió. Si tú quieres ver, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tú tienes que obedecer y tienes que aceptar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, de cierto, te digo, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa que nos hizo el Señor. Su servidor tiene 42 años de haber conocido a Cristo. No me arrepiento ni un día de haberlo aceptado. Si yo me hubiera muerto antes de aceptar a Cristo, a mí me hubiera esperado un lugar de tormento, un lugar de crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde está el hombre continuamente quemándose. Allí no habrá paz, allí habrá dolor. Pero ven a Cristo y Él te promete la vida eterna. Cree en el Señor Jesús, el que fue levantado. Ese mismo que dice la Biblia está en el cielo. Así como estuvo en la tierra, estaba en el cielo, Él descendió y Él nos vino a dar agua, la palabra, el Espíritu que viene y entra en tu vida y te da a ti aquella paz y aquel gozo. Mira, si tú no has hecho una profesión de fe, yo te garantizo que al conocer al Señor, tú vas a sentir un cambio. Y al sentir ese cambio, ese es el momento de comenzar a llegar a una iglesia y comenzar a leer la palabra del Señor y comenzar a tener comunión con Él. No hay cosa más hermosa que tener comunión con el Padre, con Dios, tener una íntima comunicación, porque así sabemos que nosotros nos espera un mejor momento, un mejor tiempo. Dios Padre, yo te pido que si alguien escucha este video y no te ha conocido, tiene duda de su salvación, que le puedas dar una certeza a él de que él tiene la vida eterna por simplemente creer en ti y por haberse arrepentido de sus pecados. Gracias porque no hay pecado que tú no puedas perdonar. Dios, tú eres un Dios fiel a tu palabra, a tus promesas, y nosotros confiamos que lo que tú has escrito es verdad. Y te doy gracias por Nicodemo, porque en este mismo libro de Juan vemos que Nicodemo te conoció. Él fue el que le ayudó a José de Arimatea a bajar tu cuerpo de la cruz y a sepultarte allí en esa cueva preparada, pero al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Ahora, Señor, tú ascendiste al cielo, estás en tu trono, y te pido que si hay alguien que no te conoce y
quiere confesarte a ti, Dios, con su boca, que tú vengas a Él, así como lo hiciste con muchos de nosotros que hemos confiado en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y pasen una bonita tarde. Amén.